para... Bueno, en las diferentes ediciones de los informativos les contaremos todo lo que pasa esta mañana en el Congreso de los Diputados, pero son las 9:07 de la mañana y cada año se producen 12.000 muertes prematuras por el ruido en Europa, pero aún hay más. El ruido provoca cardiopatías, hipertensión o trastornos del sueño, entre otros problemas. Si vive cerca de una autovía, con bares o terrazas debajo de casa, seguro que sabe de lo que les hablo. Hoy, en el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, tratamos este tema con el abogado del ruido, con Antonio García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y un placer estar con vosotros. Igualmente, Antonio, vivimos a diario con ruidos constantes, pero no somos conscientes que estar sometido a un ruido incesante puede incluso costarnos hasta la vida. Vamos a ver, el día de hoy es un día muy especial y es un día importante en cuanto a señalar los efectos perjudiciales del ruido. Como bien dices, el tema del ruido constante, debido tanto a la intensidad como a la duración de esa molestia, pues puede generar cardiopatías, estrés, y también otros temas que son ya relacionados con el tema social, es decir, familiar, el tema de los estudios, etcétera, que cuando recibimos todas las consultas y llamadas, pues llegan incluso al llanto por ruido, ¿no? Nos encontramos con situaciones de temas psicológicos, el tema de falta de sueño, el sueño que decimos de sueño reparador. En el tema de estar sometido al ruido es casi imposible, ¿no? El tema en este sentido, ¿no? El ruido es una agresión, como dices, para la salud. España es el segundo país más ruidoso de todo el mundo. ¿Cuánta gente está sometida a diario al ruido? Estamos diciendo, los índices que se publican, estamos hablando que 1 de cada 5 europeos está sometido a niveles de ruido superiores a lo que es saludable en este tema, ¿no? Incluso si nos vamos a lo que son los mapas de ruido, que cada población, debido a su masificación por habitantes, se publican, pues estamos hablando que, por ejemplo, en la región de Murcia, estamos hablando de que un porcentaje incluso de un 12% de murcianos, es decir, lo que tenemos aquí es realmente que superan por la noche esos 55 decibelios. Entonces estamos viviendo que en las casas nos estamos sometiendo a unos niveles de ruido insoportables y que tenemos que, como estoy viendo en algún vídeo que estáis poniendo, pues poner las medidas correctoras que necesitan este tema para poderlo solucionar y evitar esa molestia o esa agresión tan grande, ¿no? Bueno, y ahí entras tú en estas molestias, ¿no? ¿Hasta qué punto la legislación puede protegernos del ruido? Legislación hay, toda la tenemos. Es decir, si cogemos cualquier normativa de ruidos, nos vamos a los prólogos, a los índices y nos vemos siempre que se fundamentan en el tema de la salud y de los derechos fundamentales. Estamos hablando de los derechos fundamentales no como algo genérico, sino como el derecho a la intimidad, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que estar en casa y que en nuestra casa nos entre el ruido y esté junto a nosotros, cuando nosotros no le permitimos estar en nuestra casa? Ese es el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? que estamos viendo. El tema de la salud es evidente, ¿no? Cuando entro yo en todos estos temas, entro desde el punto de vista de la legislación. Esa legislación a nivel autonómico y local, sobre todo, tiene que ser muy actualizada. Tenemos que ser muy efectivos y es lo que en el Día Internacional del Ruido pues simboliza el lema de abogado del ruido, que es ON, ¿no? Es actuar, accionar frente al ruido, y esa normativa tiene que estar realmente muy bien hecha, muy bien con derecho comparado, es decir, mirar otros municipios, otros países donde se han tomado medidas y aplicarlas y tenerlas en consideración a la hora de normalizar o de legislar sobre esta materia. Sí que hay normativa, pero tenemos que ser más activos y tener más conciencia, no solamente los ciudadanos, sino las administraciones, a la hora de accionar frente a cualquier queja de un vecino, que seamos más rápidos, que se le pueda comunicar rápidamente la resolución de ese problema, esa inspección, ese control, que no lleva a lo que es cerrar actividades, no, sino que es controlar y ver qué medidas se tienen que tomar. Muchas veces el ruido se enfoca desde el punto de vista de ir contra
algo en este sentido. Estamos hablando del ruido del ocio, el ruido de las carreteras o de las vías interurbanas, pero no es contra, sino que si tenemos que tenerlo, que se hagan unas condiciones con unas limitaciones, con un control que haga que podamos estar en nuestra casa, que es un hogar que siempre hemos pensado que es la protección, es decir, es un seguro donde nosotros llegamos y lo que no podemos vernos es agredidos por este ruido. Yo en el Día Internacional del Ruido o contra el ruido, lo que quiero decir es que no hay que señalar al ruidoso, sino que hay que señalar e informar sobre los efectos. ¿Para qué? Para, sabiéndolos o conociéndolos, claro, proceder a corregir todo ello. Es curioso, Antonio, porque durante la pandemia las ciudades se quedaron sin ruido. Es más, llamaba la atención de que si paseabas solamente escuchabas los pajarillos que normalmente no se suelen escuchar. Pero se apagó la calle, pero se encendió el ruido en el interior de los hogares. ¿Cómo es esto? Oye, muy buena frase. Es decir, se apagó el ruido en la calle y entró en, en lo que son los hogares. Eso ya no es que lo digamos a nivel genérico, sino que hay el Instituto Nacional de Estadística pues hizo un informe en el cual esa estadística daba que en el 2019, pues en comparación con el año de pandemia, pues había un incremento casi de un 10% en el caso de quejas, etcétera, de tal. Es evidente que hemos vivido en edificios a lo mejor muy altos, pero muy juntos. Es decir, hemos estado conviviendo en unas horas en nuestros hogares que antes no estábamos por trabajo o por cualquier otra cosa. ¿Qué pasa? Que incluso hemos trabajado en nuestra vivienda y hemos conocido el ruido que hay, no solamente el que había, sino el que se ha generado con la ocupación de las viviendas porque estábamos todos confinados. Esas consultas, ese volumen de quejas ha sido grande. En muchos casos se ha solucionado porque realmente mucha gente pues, lo veía como algo natural de tocarle la puerta, oye, que es que me molesta, y se han corregido muchas cosas, pero nos ha hecho ver que somos podemos estar agredidos todos en este tema, ¿no? Y es curioso, como tú dices, que en temas de pandemia metimos el ruido dentro de nuestros hogares debido al ruido en las comunidades de propietarios, ¿no? Donde los administradores, los presidentes, pues esta concienciación tendría a llevar a una actuación realmente eficaz, ¿no? Hay mecanismos, hay mecanismos para poderlo solucionar con programas, con normativa también, que podemos evitar esa molestia, pero nos cuesta muy poco. Yo cuando hablo del tema del ruido hablo de respeto, hablo de convivencia, el ruido ensucia la convivencia, no tenemos que consentir que el ruido nos haga enemigos dentro de los vecinos, porque somos vecinos y el vecino no es ruidoso por naturaleza, solamente el mal vecino, digo yo, que es ruidoso por naturaleza. Es que incluso hay gente que cuando está sometida a un constante ruido, además de los problemas de salud, se termina yendo de esa vivienda porque es insoportable. Si le tuviéramos que poner una nota a la región de Murcia en cuanto al ruido, ¿qué nota le pondrías? Uy, el ruido, si nos vamos a consultas muy concretas, es un suspenso, pero que si nos vamos a nivel general, es decir, si vemos que se está trabajando en aparcamientos disuasorios, cuando estamos hablando del ruido del tráfico, cuando estamos hablando de que el municipio de Murcia, con su mapa del ruido del ocio, es innovador o ha metido algo que normalmente no se mete, pues estamos hablando de que esa nota va subiendo, ¿no? Pero nos queda mucho en el cual podemos hacer. Y hay casos muy claros que tenemos que mejorar, tenemos que el tema de las fiestas patronales, que realmente hay un movimiento muy importante debido a ahora que salimos, o entre comillas salimos, porque aún estamos en el tema de la pandemia. Lo que pasa es que aquí debemos de ver una cosa, tenemos que hacer estudios previos en los cuales intentar evitar en lo posible esto. Entonces la nota que se le puede dar está subiendo, está cada vez mejor, pero tenemos que seguir luchando porque hay motivos para tener que actuar y poner las medidas correctoras, ¿no?, en este sentido. Bueno, pues Antonio García, el objetivo es conseguir ese ruido silencioso, ¿no?, que decía Sabina. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana, un placer. Oye, un placer para vosotros y un saludo a todos. Bueno, nosotros hasta ahora 9:16 de la